Hola, profesores y estudiantes. Hoy vamos a conversar sobre el diagnóstico psicopedagógico integral. Necesidad imperiosa para conocer al alumno, las influencias educativas que éste recibe y la posible intervención educativa que vayamos a hacer. Cuando hablamos de diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es lo que nos plantea el profesor César Cole. Él nos plantea que en primer lugar, saber cómo aprenden mis alumnos. Y en segundo lugar es encontrar los recursos necesarios que aprendan con mayor eficiencia y con mayor calidad. Por lo tanto, nosotros los profesores nos planteamos a veces tareas preactivas, interactivas y proactivas. Cuando hablamos de las tareas preactivas, aparte de planear la clase, en fin, todo esto, deberíamos conocer bien a nuestros alumnos antes de planificar una clase. El error siempre ha sido planificar las clases, las secuencias, etcétera, mediante lo que nos viene dentro de unidades, dentro del plan temático, de los programas, del diseño curricular, etcétera, sin tener en cuenta la realidad, el conocimiento de nuestros alumnos. Por lo tanto, lo más importante en este caso es tener una caracterización de nuestros alumnos. Pero el alumno en sí y lo que rodea al alumno, que muchas veces por ahí se le llama contexto. Sin embargo, es mucho más que contexto, porque es la familia, porque es la comunidad, porque es la misma escuela, son sus compañeros, los demás maestros que tienen relación con el alumno, es la televisión, la radio, es el Facebook, el WhatsApp, los medios de comunicación, etcétera. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar una clase. Hay que conocer bien al alumno, las características de su personalidad, tanto lo afectivo como lo cognitivo. Por lo tanto, estas tareas preactivas son importantísimas para poder llevar a cabo entonces las tareas interactivas, que es la intervención educativa. En la cual se trabaja profesor-alumno, alumnos-alumnos y también la familia y, si es necesario, inclusive la comunidad. Y la posactiva, que también hace el profesor, que es una valoración del trabajo desarrollado, de la metodología, de las estrategias didácticas e indiscutiblemente si sus alumnos se apropiaron o no del conocimiento. También los alumnos se plantean también actividades y tareas preactivas, interactivas y posactivas. La preactiva indiscutiblemente es obtener información, ¿no? El intercambio con la familia, con los compañeros, sobre todo cuando pasamos de un nivel a otro, de primaria a secundaria a nivel medio superior. También cuando pasamos, inclusive cuando entran a primaria, que están bien pequeñitos, las vivencias que pueden tener, lo que le transmite otros niños, la familia, los padres, todo esto va a generar expectativas. Y esto es importante conocerlo. Por eso es importante caracterizar bien al alumno, a la familia y a todo lo que le rodea. Interactiva. Bueno, ya estamos hablando que el alumno empieza a tener esa adecuada orientación, la apropiación de los contenidos para desarrollar, en este caso, capacidades, habilidades, desempeño y el protagonismo, que es muy importante, que debe tener el alumno dentro de este proceso docente educativo, ese protagonismo estudiantil que debe de hacer que se apropie del conocimiento y que se establece dentro de las herramientas didácticas. Y bueno, también tenemos los posactivos, ¿no? Después que ya tenemos ya que el alumno ya sale de la clase, inclusive puede ser posactivo después de la clase, puede ser posactivo después de 15 días, puede ser posactivo, siempre hay valoraciones de los contenidos, de lo que se ha desarrollado, de su desempeño, indiscutiblemente debate, habla con los compañeros, comparte las experiencias con los compañeros, inclusive habla con los padres, con los profesores, y todo eso busca la manera de que exista una motivación, de que exista una autosuficiencia, una metacognición de qué se ha apropiado del conocimiento, qué sabe y cuánto le falta por saber. Este es el diagnóstico clásico. Ese es el que todo el mundo conoce hoy en día. Y nos habla del diagnóstico como un proceso de carácter instrumental que permite recopilar información para la evaluación, intervención y en función de transformar, modificar algo de un estadio inicial hacia uno potencial, garantizando una atención diferenciada en cada uno de los alumnos. Quiere decir que al día de hoy
Todavía este diagnóstico clásico se utiliza y está bastante desarrollado porque nos habla de una atención diferenciada. Sin embargo, también nos habla de buscar la manera de aplicar instrumentos. Vamos a ver qué instrumentos. Por lo tanto, todavía existe la idea, la concepción del diagnóstico en la búsqueda de problemas en los alumnos. Para entonces, en un momento dado, ese problema con los objetivos, buscar la manera de transformar ese problema y erradicarlo. Y ese es lo clásico del diagnóstico desde hace muchos años. Ahora, esto va a cambiar. Va a cambiar con este nuevo modelo de diagnóstico. Es la propuesta hoy de un diagnóstico más real, que nos explica de un proceso de toma de decisiones en que la evaluación constante del alumno, fíjense bien, evaluación constante del alumno y el control de la eficacia de los programas de intervención, las estrategias didácticas, hacen posible definir en cada etapa las acciones que se van a realizar con mira a satisfacer necesidades educativas del alumno a través de una atención personalizada. Primero, vamos a ver esta definición, este concepto de diagnóstico desde una forma diferente porque nos habla de una evaluación constante. Entonces, un proceso diagnóstico no es un momento. No es el momento cuando inicia la clase, no es el momento inclusive antes de iniciar la clase, sino que nos habla de un diagnóstico que inicia mucho antes de empezar el primer día de clase y culmina el último día de clase. Que el diagnóstico entonces tiene que ser una evaluación constante, sistemática, para ver si lo que estamos haciendo sirve. Y si no, tenemos que reajustarlo, cambiarlo, tomar decisiones curriculares. O sea, tenemos que hacer cambios en nuestros proyectos, en nuestra planeación. Para poder planificar algo, para poder planificar una clase, una estrategia, tenemos que tener en cuenta entonces el diagnóstico. Ahora, cuando hablamos de qué cosas hay que tener en cuenta entonces en el diagnóstico, primero que todo al alumno, al niño. Bueno, en el caso de primaria, secundaria, adolescente, joven. Y bueno, estamos hablando también de la familia, elemento fundamental. Muchas veces existe un divorcio entre la institución educativa y la familia. Muchas veces sistemas educativos han tenido a la familia, no la han considerado, la han tenido lejos. Y indiscutiblemente también hay que ver la escuela. ¿Qué tipo de escuela? ¿Dónde está? Si es rural, si es urbana. Las relaciones. Vamos a ver todo esto. Vamos a explicar bien a rato todo esto. ¿Cómo es la escuela? La comunidad donde vive y trabajar también en equipo. Cuando hablamos de diagnóstico tenemos la necesidad de trabajar en un equipo multidisciplinario. Porque el alumno pasa por diferentes profesores. Tanto el de clase, el de salón de clase, como también el profesor de educación física, de computación, el de idioma, en fin, pasa por diferentes profesores, aunque esté en primaria inclusive. Y la familia es el elemento, el eslabón fundamental que el profesor tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico integral. Ahora, cuando hablamos entonces de ver ciertos elementos, tenemos que conceptualizar qué cosas son las zonas de desarrollo, en el caso del paradigma socio, histórico y cultural, y el concepto de esta zona de desarrollo próximo, que nos habla de la posibilidad de trabajar con la familia, con el profesor, dando niveles de ayuda, donde el cual alumno va a resolver ciertas situaciones en diferentes momentos, en esa parte entre el desarrollo actual y el potencial, y que ahí se trabaja todo a la misma vez, pero que tenemos que tener en cuenta entonces en la caracterización en la zona de desarrollo actual. Zona de desarrollo actual que lo que el alumno sabe hacer solo, lo que verdaderamente el alumno es capaz de trabajar solo. Zona de desarrollo actual o real, que es lo que podemos caracterizar, pero también caracterizamos no solamente al alumno, caracterizamos a la familia, caracterizamos a la escuela misma, no estamos trabajando, la comunidad. O sea, estamos caracterizando todo lo que tiene que ver con el alumno. Y bueno, para trazarnos, digamos, pues entonces un pronóstico. Y ese pronóstico que se llama zona de desarrollo potencial, que es a donde se quiere llegar, pasa por un tránsito
que es la zona de desarrollo próximo, según lo plantea Lessig-Vygotsky, Leontief le llama potenciación, y que nos habla entonces de un proceso a la misma vez de diagnóstico, intervención e evaluación. Recuerden el concepto anterior, nos habla de una evaluación constante, por lo tanto, todo el tiempo que estoy evaluando, todo el tiempo estoy interviniendo y todo el tiempo estoy reajustando mi diagnóstico. ¿Quiénes intervienen en el diagnóstico? ¿Qué vamos a caracterizar? ¿Qué vamos a estar evaluando constantemente? Al alumno y a los mediadores. ¿Quiénes son los mediadores? Bueno, sí, está el maestro, pero también está la familia. Están los compañeros. Muchos alumnos aprenden más por los compañeros que por el mismo profesor. La sociedad en sí, los medios de comunicación, la televisión, todos son mediadores. Pero cómo trabajar también con los medios de información o con los medios de comunicación es un problema hoy las redes sociales, porque es incontrolable. Por lo tanto, hay que trabajar muchísimo con la familia para tener control también del trabajo que vamos a tener. Inclusive, el profesor puede trabajar y aprovechar las potencialidades, las bondades que les puede dar las redes sociales. Y como es un proceso dialéctico, podemos hacer otra vez la zona de desarrollo cuando el alumno es capaz de hacerlo solo, logra su desempeño, sus habilidades que habíamos hablado en estas actividades interactivas, pues indiscutiblemente que ya llegó a lo potencial, ya aprendió, ya lo va a hacer por sí solo, ya logramos los propósitos de la enseñanza, ya logramos los propósitos también con lo que le rodea al alumno y se convierte en actual. Pero tenemos que seguir el desarrollo, porque es dialéctico, está cambiando constantemente y nos trazamos otro pronóstico, otra zona de desarrollo potencial y seguimos por ese tránsito hasta lograrlo, ¿no? Y bueno, este es un concepto bastante interesante que tenemos que tener en cuenta en esta actividad de diagnóstico. Proceso que se inicia en la etapa de identificación de qué? Primero que todo, de la evaluación escolar. La evaluación escolar que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que trae el alumno anteriormente, sus evaluaciones sistemáticas. Todavía hoy en el siglo XXI algunos lugares califican, algunos países, algunos sistemas educativos, pero estamos hablando de sistemas educativos desarrollados, en el cual vamos a ir viendo cómo ha sido la evaluación de este alumno sistemática desde el mismo preescolar, inclusive desde inicial. El pesquisaje grueso es lo que más se ve. El pesquisaje grueso es lo que usted más puede observar de un alumno, ¿no? Y que eso no te da a ti completamente la profundidad de conocer al alumno. Por lo tanto, el pesquisaje grueso, si bien te da una vista, a priori, tenemos que buscar profundizar en la caracterización del alumno. Estos son los principios del diagnóstico, un enfoque individual. No se puede hacer un diagnóstico grupal. Estamos echando en el mismo saco a todos los alumnos. Y cada alumno es una entidad biosocial diferente al otro. Por lo tanto, todas las personalidades, ninguna personalidad es igual a otra, todas las personalidades son diferentes. No podemos entonces hacer un diagnóstico grupal. Tiene que ser individual. La unidad y diversidad de las estrategias pedagógicas. No podemos diagnosticar para planificar estándares, para planificar una actividad, estrategia didáctica para todos, porque hacemos abandono pedagógico. De ahí lo importante del diagnóstico para entender qué me sirve para un alumno y qué no me sirve y qué me sirve para otro. Identificar y aprovechar, identificación y aprovechamiento de las potencialidades de los diferentes contextos educativos. Hay que buscar siempre las potencialidades de la familia. Aunque sea una familia disfuncional, aunque tengamos problemas en la familia, siempre hay algo que potencia, sea la madre, sea el padre, sea el hermano, los abuelos, en fin. Hay que buscar inclusive dentro de esa misma familia disfuncional, dentro de esa misma madre con problemas que tiene algunas potencialidades. Y hay que ver también inclusive las potencialidades que puede tener la comunidad, aunque sea una comunidad negativa, hay algo de potencialidad. Es que tenemos que buscar la potencialidad en el alumno, en todo. Porque eso es como una tablita en el medio del océano, cuando usted naufraga, que tiene que agarrarse de ahí para llegar a la orilla. Por lo tanto, las potencialidades están por delante de las necesidades. La equidad y la potenciación. Hay que tener claro de que tenemos que tener equidad
tanto de un alumno con el otro y no segregarlo. Muchas veces estamos segregando al alumno en el diagnóstico, no lo estudiamos bien, no nos interesa y lo dejamos así, a la buena, ¿no? Y hay una combinación de las exigencias y el respeto a la personalidad del educando. Muchas veces en esa caracterización, en ese diagnóstico que estamos haciendo, le faltamos el respeto a los alumnos. Cuando entonces estamos etiquetando al alumno, cuando estamos etiquetando o cuando nos dejamos guiar por lo que dijo o por lo que nos dice alguien, sea familia del alumno, sea el otro profesor, sea los amiguitos o lo que estamos viendo a priori, lo que estamos viendo, y eso no es correcto. Hay que tener un respeto a la personalidad del educando, incluyendo lo que estamos trabajando en un equipo interdisciplinario sobre el análisis de un alumno. No tiene por qué salir de allí, de ese análisis, de ese trabajo en equipo y decírselo a cualquiera. No, no tampoco es un problema de que sea un secreto, pero sí es importante de que se respete la personalidad del alumno. La unidad de las influencias educativas. Si no nos ponemos de acuerdo con la familia, si no tenemos en cuenta la comunidad, si no tenemos una influencia clara en la escuela y en los profesores, el alumno va a terminar en un fracaso. Nuestra actividad no va a ser, al menos no tan como un fracaso, pero sí no vamos a tener el desempeño que quisiéramos tener. Por lo tanto, hay que contar con el maestro. Para eso hay que tener un campo, tenemos que tener en ese campo, tenemos que tener en cuenta elementos jurídicos que me den la posibilidad de que el maestro pueda ir a la casa de los alumnos, que pueda trabajar con la familia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder proteger el trabajo entre la escuela y la familia, entre el profesor o los profesores y la familia, y verlo como un elemento esencial dentro de la comunidad, dentro de esa comunidad donde vive el alumno, que generalmente vive cerca de la escuela. Y la eficacia y la eficiencia de ese proceso educativo, que son dos cosas muy diferentes. Ahora, si hablamos de los principios, también que tenemos que tener en cuenta que la evaluación del diagnóstico no se puede ver como un momento. Es un proceso continuo, permanente, de estudio de particularidades positivas y negativas del alumno que educamos, como paso previo a organizar esas estrategias educativas con el grupo y de manera individual con cada uno de ellos. Fíjense bien, entonces la planeación, aunque tiene propósitos generales, tiene que también tener en cuenta las particularidades de la personalidad de cada uno de mis alumnos. Por lo tanto, los roles que les voy a trabajar con cada uno de ellos, debo de planificar esas actividades según las características que vamos a tener en cuenta de ese diagnóstico. No se puede planificar nada estandarizado. De ahí es que el seguimiento de los resultados sea muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que ir viendo las necesidades del alumno, las necesidades educativas, para ese proceso que, como dijimos al principio, es continuo y es un proceso evaluativo continuo. Entonces tenemos que tener en cuenta ese seguimiento de estos resultados de manera continua. Ahora, es muy importante un estudio pedagógico, psicológico, minucioso, profundo del alumno para un buen diagnóstico. Por lo tanto, el profesor debe tener conocimientos claros de psicología de las edades, de psicopedagogía y, por supuesto, de todos los elementos actuales de la pedagogía. Si nos vamos entonces al diagnóstico, cuando hablamos de que debe de ser individualizado, que se refiere a un niño en particular, aunque muchas veces tenemos una gran experiencia, y esto es valioso, no podemos tener en cuenta solamente un basamento empírico. Hay que aplicar, hay que llevar a la formación, y eso nos puede llevar a la formación de criterios superficiales. Hay que aplicar estudio profundo para saber cuáles son las potencialidades y no caer en errores. No se puede abordar solamente lo que el niño es capaz de hacer por sí mismo. Hay que evaluar lo que está en desarrollo. Y lo que hablamos de lo que está en desarrollo, hay que evaluar esa zona de desarrollo próximo, que son las competencias, las potencialidades, el desempeño, con ayuda de alguien, y que vamos a verlo de diferentes formas de ayuda, diferentes niveles de ayuda,
para resolver la actividad, la tarea. Aquí tenemos el establecimiento del diagnóstico como principio psicopedagógico propuesto inclusive por Vygotsky, Simonovic Vygotsky, que nos habla de quiénes son las fuentes de información. Bueno, la fuente de información es primero que todo, los padres, la institución educativa, la escuela y los profesores que tienen trabajo con ese niño, con ese alumno, indiscutiblemente la sociedad. La comunidad nos dice mucho entonces de cómo son las influencias de esta hacia el alumno. Y por supuesto la historia de la educación del alumno que viene dada por todas sus evaluaciones, su desempeño en diferentes temas, asignaturas, etc. Y al final esa conclusión pedagógica a que queremos llegar para hacer las recomendaciones, la propuesta, entonces, ¿no? Los proyectos con ese alumno. Aquí tenemos entonces cómo se caracteriza la zona de desarrollo actual. Y cuando hablamos de parametración, cuando hablamos de parámetros, tenemos que ver las variables y las dimensiones. Vamos a explicar uno por uno, porque aquí muchas veces la gente se equivoca, ¿no? Confunde. Y es importante entender al alumno el estado de salud como factor que influye en su desarrollo. Es increíble. Donde existe un sistema educativo donde un profesor, por ejemplo, de educación física, el primer día de clase le ponga una prueba de eficiencia física como diagnóstico al alumno, sin conocer el estado de salud. Si tiene una cardiopatía, un problema respiratorio, un problema osteomioarticular, un problema motriz, un problema de coordinación, un problema inclusive de alergia, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo voy el primer día a trabajar? Ejemplo, profesores de educación física, aplicar una prueba sobre eficiencia física para hacer un diagnóstico. Error. También tengo que tener en cuenta la salud psicológica del alumno. Por lo tanto, el maestro también del aula debe de, cuando llega por primera vez el primer día al salón de clase, conocer. Tener un expediente donde me diga qué ha pasado anteriormente. Que eso tiene que ver con la historia escolar, con ese expediente necesario, escrito, que debe estudiar cada uno de los profesores que va a trabajar con alumnos, porque si no, no estamos claros cómo vamos a planificar. El desarrollo afectivo, sociomoral, intelectual y hasta estético del alumno. Fíjense bien, desarrollo afectivo que tiene que ver con las amistades, con las motivaciones que puede tener el alumno, lo sociomoral que tiene que ver con la parte del comportamiento moral dentro de su grupo etario, y lo intelectual que tiene que ver con su desarrollo intelectual. No estamos hablando de inteligencia porque todos tenemos las mismas potencialidades, hay que desarrollarlas. Simplemente el desempeño de esta inteligencia como ha sido, y lo estético, que no es si es gordo, flaco, alto, chiquito, chaparro, no, es simplemente ver cómo va vestido, y no es tener también una excelente ropa, ni mucho menos, simplemente si está limpio, si está bien arreglado, etcétera, etcétera, en dependencia, ¿no? Cuando estamos alumnos que estamos en el uniforme, el correcto uso de uniforme, en el caso que lleve uniforme, o que sea institución, que generalmente la mayoría de instituciones llevan uniforme. La familia, importantísimo, la situación económica de la familia. Esto es importante. Importante porque depende de ahí de las ayudas que le pueda dar la familia, en este caso, en el plano económico, en los elementos que le pueden servir como computadora, lápiz, etcétera, etcétera. Que aunque hay sistemas educativos que le ayudan, que le aportan todo esto, en el caso de los libros y las libretas, sistemas educativos completamente gratuitos, la verdad. También tenemos en cuenta que si la familia tiene una situación económica amplia, pues también le puede dar otras posibilidades al alumno que no tienen otros, ¿no? Y cuando tenemos una situación económica desfavorable, también influye inclusive en la alimentación del alumno. No es igual que vaya bien desayunado el alumno a clase, que esté bien comido, que esté bien, que un alumno que verdaderamente esté desnutrido, o que tenga una mala alimentación, o tenga estilos de alimentación negativos, ¿no? Y sea obeso, etcétera, etcétera. La situación social de la familia, y esto es muy importante dentro de la sociedad. ¿Cuál es su situación? ¿Qué desempeño
hay en la familia, inclusive hasta política y moral. ¿Por qué? Porque dependencia de la parte de la familia, los elementos morales de la familia será los ejemplos que le dé a su hijo. Y política, porque depende mucho también de elementos ideológicos que puede tener la familia que le pueda influir al alumno y puede provocar situaciones dentro de una escuela con sus compañeros, que son de otra familia. La función biosocial de la familia, o sea, la familia con los vecinos, con la comunidad, donde está el lugar, el barrio donde se desempeña, cómo es esa función biosocial con los vecinos y con el lugar, ¿no? Muy importante. La función educativa de la familia, que tiene que ver con esa educación formal que la familia le da y transmite de generación en generación al alumno. Su función educativa en cuanto a valores, en cuanto a la ética, en cuanto al comportamiento. La escuela. ¿Qué sistema de relaciones hay en la escuela? Tipo de relaciones. Estamos hablando de relaciones maestro, padre, maestro, alumno, 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 director, familias, director, maestro, profesor con otro profesor. Entonces eso es importante porque esto va a crear un régimen de confianza, que hay un trabajo colaborativo en conjunto y es muy importante esta relación. Y hay que tener en cuenta que estas relaciones no pueden viciarse. Importantes son las condiciones físicas de la escuela, la asistencia en sí de la escuela, la asistencia de que existe un techo, de que existe paredes, de que hay una puerta, que hay ventanas, que lo protege del sol, de la lluvia, del sereno, del frío, etcétera, etcétera. Las condiciones higiénicas de la escuela, que no solamente es que esté limpia, no solamente son los baños, sino también las condiciones higiénicas de buena iluminación y buena ventilación. El clima sociopsicológico que puede haber dentro de una escuela, ¿no? Hay veces que usted llega a un lugar y siente una mala vibra desde que llega, ¿no? Porque hay maestros que no se hablan. Y cómo se organiza la vida en la escuela, cómo se organiza esa vida en la escuela. Muy importante los horarios, las meriendas, el receso, las actividades deportivas, bien. La comunidad, las características de la comunidad, si es rural, si es urbana, si es media urbana, media rural, si está en la periferia, si estamos hablando de una zona comercial o una zona donde hay obreros o una zona donde hay clase media o intelectuales o tiene que ver con el turismo. Todas estas características de la comunidad son importantes, sistemas de creencias, religiones, etcétera, etcétera, folclores, días de la comunidad que tienen ciertos elementos que celebrar. Todo esto influye. Y bueno, el trabajo preventivo que debe de hacer la escuela, ¿no? Y que tiene que ver con la prevención de la escuela hacia la comunidad y hacia el alumno, y la prevención de la escuela también hacia la familia. O sea, tiene que haber conversaciones, tiene que haber talleres de la escuela hacia la familia, hacia la comunidad. La escuela, el trabajo preventivo también de la escuela sale como un elemento fundamental de esa escuela dentro de la comunidad, del respeto que la comunidad le tenga a la escuela como un centro cultural, como un centro que logra desempeño de cultura, de educación, de actividades artísticas, educativas, etcétera, etcétera, cursos. El currículo. Vamos a hacer las adaptaciones necesarias al currículo. El currículo, el alumno no puede adaptarse al currículo. El currículo tiene que adaptarse al alumno. De ahí es que tomemos decisiones curriculares con este diseño curricular, con los planes, con los programas, para que el alumno se pueda apropiar del conocimiento. No se pueden quemar etapas de desarrollo del alumno, tampoco se puede adelantar al alumno, ni tampoco se puede dejar muy atrás al alumno. Esto es importantísimo, porque tenemos que buscar tomar en ciertos momentos decisiones y son personales, no son generales. La dirección de ese proceso educativo. ¿Bajo qué paradigma educativo estamos trabajando? ¿Bajo qué modelo educativo está trabajando la escuela? ¿Cómo trabaja la escuela? ¿Cuáles son las actividades extraescolares fuera de la escuela y extradocentes?
que tiene que ver inclusive fuera de lo académico. Bien, teniendo en cuenta entonces todo esto, tenemos que tener en cuenta que la caracterización tiene un aspecto biológico, salud escolar, tiene que ver con el currículo, tiene que ver con la apropiación del conocimiento del alumno, tiene que ver con ese contexto escolar, tiene que ver con el contexto familiar y tiene que ver con el contexto comunitario. Si queremos tener una buena intervención, entonces, tenemos que ver entonces que para poder lograr comprobar si el diagnóstico, hay inclusive visitas de entrenamiento que se efectúan por parte de los profesores, de alumnos que están estudiando licenciatura, en el caso de carreras educativas, pedagógicas, la visita de inspección, que la va a hacer el director, que la va a hacer el coordinador de nivel, que la puede hacer cualquier persona, ¿no? Y que es importante, inclusive pueden haber inspectores municipales, provinciales, estatales, etc. O nacionales, inclusive. Y que deben entrar a la clase y ver el diagnóstico y ver la caracterización y pedírselo al profesor. También tiene que ver con las visitas especializadas. Y son fundamentalmente en ciertos elementos técnicos, metodológicos, de las asignaturas, de temas específicos, donde requiere de una visita de especialista. También tenemos el estudio de casos. Muy importante reunirse el equipo. Debe de existir en la escuela, en cada institución, equipos para trabajar casos específicos. Casos problemáticos o casos, inclusive de alumnos superdotados, como se llama por ahí, y hay que estudiar esos casos, que son necesidades educativas y muchas veces especiales. Y la visita de seguimiento que se hizo a la anterior, pues tenemos que ir viendo si se desarrolló, si mejoró, ¿no? Bueno, este es el enfoque integral, ¿no? Caracterizo al alumno, al niño, lo identifico, planteo necesidades y, por supuesto, potencialidades. Con esas potencialidades y necesidades estamos trabajando el diagnóstico como proceso, dentro de una propuesta de estrategia también como proceso, que a la misma vez se va trabajando, indiscutiblemente se va implementando, se va evaluando y se vuelve a caracterizar. Es un proceso continuo, sistémico y dialéctico, porque está cambiando constantemente. Y bueno, es lo importante, decía entonces, que hay que transformar la vida de la escuela y tenemos que vivenciar prácticas sociales de intercambios académicos que induzcan a la solidaridad, a la colaboración, la experimentación compartida, así como otro tipo de relaciones con el conocimiento de la cultura que estimule la búsqueda, el contraste, la crítica, la iniciativa y la creación. Por lo tanto, tenemos que trabajar con la familia, con la comunidad, dentro de la escuela, con todos los profesores, la escuela con la familia, la escuela con la comunidad y lo más importante, en el centro de todo, el alumno. Espero que entonces esta manera de hacer un diagnóstico como proceso, no como momento continuo, sistemático, con todos, no solamente con el alumno, sino con todos, no basado en los aprendizajes previos nada más, sino con todo lo demás, que es tan importante para comprender por qué aprendió así, por qué se comporta así. Esas influencias educativas que hemos explicado son imprescindibles estudiarlas para entonces poder planificar, para poder intervenir y para poder ir evaluando todo a la misma vez como un proceso integrado. Hasta aquí lo que yo quería compartir con ustedes en cuanto al diagnóstico. Esta es la biografía. Y bueno, sí, muy importante entonces entender qué cosa es un diagnóstico psicopedagógico integral, una necesidad imperiosa para conocer al alumno, las influencias educativas que recibe, para poder planificar, para poder intervenir, para poder trazarnos estrategias didácticas. Hasta aquí lo del diagnóstico. Muchas gracias.